A ver, el Consejo de Seguridad y Defensa de Honduras ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas, la policía y los cuerpos de seguridad del Estado para intentar atajar las violentas protestas en contra del presidente Juan Orlando Hernández. Claro, por supuesto, esta es una decisión de Estado, es decir, en últimas, es una decisión de Juan Orlando Hernández, del presidente. Varios sectores, como le decía, en Tegucigalpa, otras partes también del país han sido escenario de protestas, quema de llantas y también saqueo de comercios. La Policía Militar reportó la detención de 24 personas, mientras que un portavoz del Hospital Escuela de Tegucigalpa informó que hubo 2 muertos y 21 heridos. 2 muertos ya. Las imágenes hablan por sí solas, mire usted. Se ha tomado la resolución de instruir el despliegue nacional de Fuerzas Armadas para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito, pero también la protección a la propiedad privada, a la propiedad pública y desde luego la protección a la integridad física de los hondureños. Y se llegará a las últimas consecuencias para que se puedan judicializar los casos como corresponde. A ver, las manifestaciones plantean un nuevo desafío, por supuesto, para el gobierno de Hernández, que desde mayo viene enfrentando protestas, desde mayo, recuerde usted. Primero fue por el tema de educación, salud, y bueno, se le han sumado otros sectores. Pero ¿cuáles son esos sectores? ¿Por qué se han sumado? ¿Qué es lo que están pidiendo? Vamos directamente con Elvin Sandoval, él está en vivo en Tegucigalpa, nos tiene mucha más información, además de preguntarle, de agradecerle el enlace en vivo, preguntarle cómo está la noche del día de hoy, Elvin, porque ayer pues había mucho movimiento en las calles. ¿Cómo ha sentido el día de hoy, sobre todo las horas de la tarde, noche? Y explícanos un poco, ¿quiénes más se sumaron? ¿Por qué se sumaron y qué es lo que están pidiendo, no? Buenas noches, Elvin. Gracias, Fernando. Buenas noches. Hay protestas, Fernando, en el interior del país, en Tegucigalpa, varios sectores están tomados, vías públicas por parte de los manifestantes opositores al gobierno de Juan Orlando Hernández, y pues a estas protestas que, como bien lo decía, pues se iniciaron en mayo y que continúan, pues se han sumado otros sectores. Por ejemplo, había una protesta que estuvo por 2 días y era la del transporte pesado de carga, que pues el gobierno logró un acuerdo con ellos y esta culminó esta madrugada. Pero está también la protesta de la policía, de este escuadrón especial de la policía que ya lleva varios días de estar de brazos caídos, y esto fue lo que obligó ayer que no habían policías en la calle, y los opositores al gobierno aprovecharon esa coyuntura y salieron a bloquear las principales vías, no solo de Tegucigalpa, se dio San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, zona oriental, zona occidental del país. Hoy continúan siempre en estas regiones un poco menos, y esto ocasionó, Fernando, un caos, e incluso varios establecimientos denunciaron que habían sido saqueados. Hubo varias personas heridas, incluso hasta muertos. Escuchemos lo que reportaba la portavoz del Hospital Escuela, pues sobre esta situación que se estaba dando con las personas que ingresaron al Hospital Escuela heridas, y los cuales 2 fallecieron. Los médicos ya lograron estabilizar a estas personas, se les realizaron los exámenes de rutina de sangre, al igual que las TAC para los que las necesitaban, ultrasonidos y demás, y siguen en observación para esperar que la evolución de esas personas sea favorable. Esto, Fernando, obligó al gobierno, como bien lo decía al inicio, a sesionar de emergencia el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que coordina el propio expresidente Juan Orlando Hernández, y tomó la decisión de sacar a la calle a los militares para que acompañen a los policías, el grupo que no está en paro,
y que puedan pues disuadir toda protesta que se dé con tomas de carreteras, según él, proteger a los ciudadanos y proteger al comercio. Escuchemos lo que decía. Se ha tomado la resolución de instruir el despliegue nacional de Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia y los órganos que dependen del Poder Ejecutivo para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito, pero también la protección a la propiedad privada, a la propiedad pública y desde luego la protección a la integridad física de los hondureños, a la vida de los hondureños. Fernando, han dicho los opositores de Juan Orlando Hernández que las protestas van a continuar, no solo esta noche, sino en el transcurso de los próximos días. Fernando. Oye, Elvin, ¿qué tan politizado está este movimiento? Porque, bueno, hay muchas supuestas, presuntas vinculaciones con partidos opositores. ¿Qué tan politizado está en realidad? Es decir, viene un movimiento auténtico con el tema de la reforma de salud, la reforma de educación, finalmente, bueno, se deroga lo que estaban solicitando, pero ahora hay como que muchos frentes y algunos señalan que aquí lo que hay en realidad es más un tema político que una inconformidad. No te digo que sea así en todos los sectores, ¿no? Pero en algunos de ellos. ¿Qué piensas y qué sabes tú? ¿Hay mucha politización en ese sentido? Bueno, lo que se dice y se sabe, Fernando, es que, por ejemplo, mucha de esta gente que protestan pertenecen a un partido político, la mayoría pertenecen a los partidos opositores al gobierno. En el caso, por ejemplo, la problemática de salud y educación, que fue la que levantó nuevamente estos movimientos y que incluso reactivó las antorchas que se realizan todos los viernes en Tegucigalpa y en otras partes del país, se dice por parte del gobierno que son partidos afines al partido, valga la redundancia, del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Pero hasta cierto punto usted le pregunta a las personas que andan ahí, andan por un fin, dicen no de partido, sino de una lucha para lograr en este caso, que es lo último que se ha dado, mejorar un sistema educativo y un sistema de salud que sea de beneficio común y no que se esté en un proceso de privatización como según dicen lo pretende hacer el gobierno. Sí, que ha sido uno de los temas principales también con desde el planteamiento, ¿no?, de aquellos que estaban en contra de las reformas de salud y educación, la privatización que presuntamente quería hacer el Estado. Oye, Luis, vamos a estar al pendiente, ojalá no haya más malas noticias. Se reportaron ya, bueno, pues 2 fallecidos y bueno, ahora la cosa se puede poner mucho peor ya con los militares en la calle, pero esperemos que no sea así. Te mando un saludo y con cuidado por ahí. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Elvin Sandoval en vivo desde Tegucigalpa. Por supuesto, me están diciendo, Fernando, no solamente en Tegucigalpa. No es solamente en Tegucigalpa, en muchos otros departamentos hay manifestaciones. Mayormente, con mayores concentraciones, pues en Tegucigalpa. Eso no quiere decir que en el resto del país no haya. Sí, las hay, en muchos departamentos hay manifestaciones, estamos claros, estamos conscientes. Nos enfocamos en Tegucigalpa, ¿por qué? Bueno, porque ha habido una mayor actividad, vamos a decirlo así, en la tarde-noche de ayer, en Tegucigalpa, ¿no? Esto no quiere decir que los demás estados, departamentos no tengan manifestaciones. Nada más para dejarlo claro. Oiga, antes de darle la bienvenida a mi invitada esta noche, quiero hacer siempre la aclaración, porque es muy importante. Esta producción, mi equipo, todos trabajamos para podernos comunicar con el gobierno de Juan Orlando Hernández. Por supuesto, extender una invitación al mismo Juan Orlando Hernández, al presidente. En su defecto, les hemos pedido, bueno, si no quiere ser Juan Orlando Hernández el que hable con un servidor, conmigo, que nos den a alguien del gobierno como vocero para explicarnos qué es lo que está pasando desde su frente, ¿no? Pero tampoco nos han dado respuesta de si ponen a alguien del gabinete para hablar con nosotros. A eso, entonces, le decía yo a Luis Yepes, que es parte de mi equipo de trabajo, le digo, Luis, ofréceles que nos envíen un comunicado para poderlo leer aquí en el programa. ¿No quiere estar Juan Orlando Hernández en entrevista conmigo? Siempre le hago lo mismo y se lo voy a hacer otra vez esta noche. Presidente Juan Orlando Hernández, hablemos de lo que está pasando en su país, es grave.
Hablemos, nada más hablemos. Ya la vez pasada le adelanté preguntas y todo, pero nada. Le digo de nuevo, hablemos, hombre, hablemos, porque hablan de todos lados menos de usted. En fin, Juan Orlando Hernández, está la invitación, presidente, cuando quiera, ¿no? Si no, presidente Juan Orlando, ponga a alguien de su gabinete a hablar con nosotros, ¿no? Para que nos diga. Si no quiere ser usted, ponga a alguien. Y si no, de perdis, mándenos un comunicado, hasta eso les pedimos. Oigan, pues un comunicado oficial para que lo leamos en conclusiones. Ni eso nos mandaron, ni comunicado. En fin, ahí está, hago la aclaración, ¿no? Para que luego Fernando no invita a hablar al gobierno. No, pues nos cansamos de invitarlos, hasta comunicados les ofrecemos. Después de hecha esta aclaración, le doy la bienvenida a Ligia Ramos, es fiscal de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras. Está en vivo desde Tegucigalpa. Ligia, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias a usted por la invitación. Me imagino que mucha atención y mucha preocupación por lo que está ocurriendo. Dígame usted, el movimiento que inicialmente dio pie a estas protestas, estoy hablando del tema de la reforma de salud y la reforma educativa, abrió las puertas a que sí, más personas en diferentes ámbitos salieran a protestar y manifestarse y buscaron su apoyo, o cómo se dieron las cosas. Cuénteme un poco. Pues esto se dio por la necesidad que teníamos dentro del sector salud y educación de parar todo este sistema de privatización, porque ya lo habíamos hecho de diferentes formas, por lo menos en el sector salud, que es el que yo pertenezco. Cuando se aprobó la Ley Marco de Protección Social en el 2015, nosotros metimos un procedimiento a nivel judicial a la Sala de lo Constitucional, porque porque está vigente, es una ley privatizadora del sistema de salud. Y en espera, y también hemos estado desde el 2015 hasta la fecha en diálogos con el gobierno. Sin embargo, esta ley no la han podido operativizar porque hay 4 leyes secundarias que no han podido aprobar en el Congreso por la resistencia que ha tenido la población. Entonces, en agosto del año pasado hicieron unos decretos ejecutivos que son los famosos PCM, que se decretaron estado de emergencia para poder operativizar esta ley mediante el Ejecutivo. Y empezamos lo impugnamos en la Corte y estábamos pendientes de eso. Como lo impugnamos, entonces el gobierno metieron también unos nuevos decretos, que fue lo que inició este problema, que fueron unos decretos legislativos de reestructuración, donde metieron a salud y educación en un mismo saco, en una misma bolsa. Entonces ahí se empezó el movimiento con salud y educación unidos. Entonces se formó lo que se llama la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación Pública, que ha venido y ha agarrado fuerza. Y ha agarrado fuerza porque la credibilidad de la doctora Suyapa Figueroa, que es la presidenta del Colegio Médico, y su contundencia ha despertado mucha expectativa de parte de la población. Esta plataforma, a pesar de que hemos tenido algunos problemas con algunos dirigentes magisteriales que han sido manipulados por el gobierno, las bases del magisterio creen en la conducción de esta plataforma, porque la doctora Suyapa ha sido una persona muy firme, todos hemos sido firmes en esta lucha y la población se aferra a esta firmeza y a esta lucha porque nos ven que es una lucha que es auténtica, viene desde los gremios y los... Vamos a resumir, si me parece, porque si no se me va a ir todo el programa con esto. En pocas palabras, esto que ocurrió ha motivado a otros hondureños a apoyar esa lucha. Ahora, lo que quiero preguntarles es, hay quienes vinculan todo esto al Partido Libre, para ser claro, ¿no? Y a usted particularmente la vinculan como una, pues, integrante del partido, o al menos simpatizante del Partido Libre. ¿Qué responde Ligia Ramos? ¿Esto está politizado? ¿Hay vinculación? ¿Pertenece usted al Partido Libre? ¿Qué dice? No, yo no pertenezco al Partido Libre. Sabemos que es una estrategia de desprestigio del gobierno, ¿verdad? Para deslegitimar la lucha.
No, la doctora Suyapa no tiene ninguna militancia. Yo sí, yo he sido pinuista, que es un partido socialdemócrata desde los 18 años. He sido candidata a diputada en 2 ocasiones, también estuve luchando por lo de la alianza y después me desligué de la trinchera de los partidos políticos porque mi interés era la lucha social. Entonces, personalmente, acompañé a la doctora Suyapa Figueroa en la junta directiva por la lucha social para preservar la salud y la salud pública y darle calidad. No, en este momento no milito en ningún partido político. Esta pregunta y esta respuesta es muy importante, fiscal Ligia Ramos, porque hay quienes efectivamente tratan de hacer esa campaña, ¿no?, de vincularla necesariamente al Partido Libre y entonces que responda a intereses de Mel Zelaya, y yo siempre quiero aclarar eso. Tenía la información de que no era así, pero necesitaba que usted lo dijera para que le quede claro a la gente, ¿no?, que no hay una afiliación con el Partido Libre por parte de Ligia Ramos. Ahora, yo le quiero preguntar, aquí el mayor reclamo de muchos de estos grupos es la salida del gobierno de Juan Orlando Hernández. No lo quieren más en el poder. Y yo le pregunto, si bien es cierto que en el tema salud y educación era un tema de reformas, esta gente que se ha sumado o envalentonado o motivado por el movimiento que generan ustedes, piden muchos de ellos la salida de Juan Orlando Hernández, ya no en el ámbito de reformas ni de nada más que de que se vaya. ¿Ustedes comparten esa idea? ¿Creen que debe irse Juan Orlando Hernández o están completamente en otra dirección? No, mire, la lucha de nosotros es firme y es por la salud y educación pública con calidad. Y esto nosotros lo vamos a llevar hasta el final, con firmeza. Ese es el objetivo, ya sea con este o con otro gobierno. Y eso nosotros lo tenemos claro. Y a la población también les hemos explicado de que debido a que las instituciones que representamos son instituciones gremiales y sindicales, no podemos llevar una lucha política partidaria. Eso la gente lo tiene claro. Sin embargo, estamos en este momento en una convulsión social porque estamos en un Estado fallido donde ninguna institución del Estado le está dando respuesta a ningún ciudadano. Entonces, la población se aferra a lo que ellos sienten, que hay firmeza y que hay transparencia, por eso se está aferrando a esta lucha. Y nosotros, como plataforma, tampoco somos quienes para ponerle una tranca, como decimos en mi pueblo, a esta lucha de la población. Es una lucha, es una necesidad de la población. Aquí estamos divididos entre las personas que están huyendo porque no tienen oportunidades y los que nos estamos quedando para luchar, para rescatar el país. Entonces, la población entiende bien cuál es la lucha de nosotros, sabe nuestras limitaciones. Sin embargo, la necesidad tiene, o sea, de la población, de los movimientos sociales, de los movimientos populares, tiene que salir los líderes y tiene que salir esta autoconvocatoria que nosotros acompañaremos, pero nuestro objetivo es la construcción de un sistema de salud y educación pública con calidad y calidez, que es un gran pedazo de reconstruir Honduras, pero no es todo. Y la población tiene claro, así como nosotros tenemos claro, que probablemente este gobierno no nos va a dar la solución porque no está interesado en dar esta solución. Es un gobierno que es ilegítimo, es un gobierno que tiene muchos actos de corrupción que están impunes y la población ya no aguanta. Estamos en un hartazgo, todos estamos en un hartazgo, y no le estoy hablando solo de la gente humilde, le estoy hablando de los empresarios que necesitan un Estado de Derecho para poder trabajar con tranquilidad. Le estoy hablando de los mismos policías que en este momento están en rebelión porque están agotados y ya no quieren seguir reprimiendo a la población. Y lo que me llama la atención es que estos policías están pidiendo una auditoría forense de lo que es la tasa de seguridad, que es una tasa que no se puede auditar porque así ellos con sus leyes de secretos y de todas las leyes que han tenido, que han sido para seguir en la impunidad, que lo hacen en el Congreso, no dejan poder auditar esto. Entonces la situación no está fácil, ahorita estamos muy preocupados de que termine un enfrentamiento militar porque
ha sacado, o sea, en vez de tratar este Sí. señor de venir y tratar de traer paz y tranquilidad, lo que hace es que está sacando a los militares a confrontar a los policías. Entonces es una situación muy difícil y en medio estamos los manifestantes, Sí. que lo hacemos pacíficamente y que dentro de la convulsión social cualquier cosa puede pasar. Estamos muy preocupados. Sí, claro, esa es la mayor preocupación y la misma que tenía yo desde ayer en la noche cuando veía la situación de estos policías que dicen nosotros no vamos a reprimir más al pueblo y estamos de brazos caídos. Pues lo entendí, pero cuando escucho precisamente la salida, decidido por Juan Orlando Hernández, la salida de los militares para controlar la situación, digo yo, uy, esto puede poner peligroso, porque de un lado hay armas, del otro lado también. De ahí es donde las cosas se vuelven trágicas y dramáticas, desgraciadamente a veces. Oiga, Ligia Ramos, le agradezco mucho que haya dejado tantos puntos claros, sobre todo en la formación de este movimiento y lo que ha resultado del mismo, pero también delimitar las fronteras de lo que ustedes buscan y de lo que otras personas están pidiendo. Ha quedado muy claro. Tengo que despedirla, no porque quiera, pero tengo de invitado a Salvador Narrala también. Quiero hablar con él. Me voy a ir, claro, más por el ámbito político, pero Muy bien. Esto fue muy importante para nosotros. Le agradezco mucho, Ligia, y estamos en contacto. Muy amable. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Ligia Ramos, fiscal de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, me acompañó en vivo desde Tegucigalpa. Hago una pausa, regreso. Ya está listo Salvador Narrala, ex candidato a la presidencia de Honduras. Va a hablar sobre esta tensa situación en el país. Y bueno, ¿cuánto de eso, Salvador? ¿Cuánto de eso? Va a ser mi primera pregunta. ¿Cuánto de esto es político, Salvador? ¿Cuánto es político? Me dices después de la pausa. Ya vengo con él, ahí está en pantalla. Le doy la bienvenida a Salvador Narrala, ex candidato a la presidencia de Honduras. Me acompaña en vivo desde Tegucigalpa. Salvador, como siempre, gracias por acompañarme y siempre, lo quiero subrayar, aceptar las invitaciones a este programa. Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches a toda la gente que está viendo en este momento tu gustado programa. Gracias, Salvador. A ver, vamos a plantear este escenario que siempre me parece es la excusa del gobierno de Juan Orlando Hernández en estas circunstancias. Normalmente apunta, y en este y en el de las caravanas y en el que se me ocurra, siempre apunta a que es la oposición, grupos radicales de izquierda, grupos vinculados a Amel Zelaya, a Libre, lo hacen desde diferentes niveles del gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿no? Este tipo de señalamientos en el Congreso, ¿no? En el ámbito legislativo, alguien del gabinete de pronto suelta la perla por ahí, pero siempre el enfoque es hacia allá. Salvador, esto es una realidad, es decir, ojo, tú me conoces muy bien, no soy partidario ni de Mel, ni de ti, ni de Juan Orlando, pero las cosas hay que hablarlas, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, Salvador, honestamente, dime, ¿es cierto esto? ¿Mel es el villano? ¿Libre es el que incendia el país? ¿O hay parte y parte? Es decir, Juan Orlando Hernández falla en su gobierno, en su proyecto país, y Libre la está embarrando porque está promocionando violencia, saqueos y quemas, o ninguna de las dos. ¿Cómo lo planteas tú, Salvador? Te quiero garantizar que los movimientos que se están realizando, tanto por el gremio médico como por el gremio magisterial y por la gente que está reclamando a través de las antorchas y otras marchas, no tienen nada que ver con política. No son incentivados ni por Mel, ni por Narrala, ni por absolutamente nadie. Y los actos vandálicos que normalmente suceden, como saqueo de tiendas, etcétera, son falso positivo de gente de Juan Hernández que envía a saquear negocios y a hacer cosas malas, cosas violentas, para hacerle creer a la comunidad internacional y al empresariado nacional de que son los de la oposición quienes los hacen, cuando no es así. Pero yo creo que en este momento quisiera aprovechar la oportunidad, este programa, para hacerle un llamado al secretario general de las Naciones Unidas. Nuestro equipo de trabajo está intentando contactar al secretario general de las Naciones Unidas para que por favor llame a Juan Hernández, el que usurpa la presidencia de Honduras, y le pida por favor que no meta a los militares a dispararle a los policías, porque eso va a tener consecuencias tremendas. Es más, la gente que está acuartelada en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa son 400 personas. Si se acuartelan 400 personas de un total de 15.000 policías que hay a nivel nacional,
eso no justifica que Juan Hernández meta a los militares a disparar. Ayer en la noche recibíamos un montón de llamadas porque la policía militar está disparando en contra de la gente y tirándoles bombas lacrimógenas. Ayer, Salvador, estoy viendo de hecho que se reunieron con Soledad Paso, que es representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, y le entregaron esta carta, ¿no? Sí. En la colonia 21 de octubre, que es donde están acantonados. Ahora, decía también uno de los miembros de los altos mandos de la Policía Nacional que esto representaba, si acaso, el 10% de los policías. Pero me dice mucha gente, Fernando, bueno, pues ya sabemos, los policías están pidiendo si se los dan, van a volver a la represión, me decían. Es decir, que esta acción de no querer reprimir al pueblo no era más que una forma o un mecanismo de presionar para obtener lo que querían y que después volverían a hacer lo que ahora dicen no harían. ¿Tú qué crees, No Salvador? creo eso. ¿Es así? No creo eso. De hecho, me contaban la historia de una profesora del gremio magisterial que recibió gases lacrimógenos y su hijo es un policía que anda reprimiendo, y llamó a su hijo y le dijo: hijo, salite de la policía porque lo que están haciendo es reprimir al pueblo, y a tu madre que te habla le tocó recibir eso. Entonces, realmente es un movimiento legítimo. Ahora, que los están poniendo en una situación terrible a los policías porque no les dan día de descanso. ¿Sabes que un policía aquí gana aproximadamente 10.000 lempiras, de los cuales le agarran 2.000 y después se los prestan a unos intereses altísimos, el propio dinero de los policías? Aparte los despiden y no les dan ninguna bonificación, y por lo tanto son gente muy pobre que queda totalmente expuesta cuando la sacan de la policía y deja expuesta a su familia. O sea, la policía entendió, este movimiento de la policía hoy es porque la policía entendió que la gente a la cual le están lanzando bombas lacrimógenas es su propia gente muy humilde, igual que sus padres, hermanos, etcétera. Salvador, esto puede escalar hasta un punto, ojalá no sea así, hasta un punto trágico. ¿Por qué? Bueno, porque hay armas de por medio ya, ¿no? Cuando hay militares en la calle y hay policías que están acantonados, hay armas en los dos lados. Y a cualquiera se le va un tiro, ¿eh? A cualquiera se le va un tiro por nerviosismo, por error, por equivocación. Y empieza a haber muertos, y empieza a haber sangre. ¿Qué, fuera de cualquier apasionamiento, Salvador, qué crees que debería ocurrir aquí? ¿Qué podría o debería hacer el gobierno de Juan Orlando Hernández para bajarle el nivel y la intensidad a lo que está ocurriendo en las calles? Ya no puede bajarle la intensidad, está dando manotadas de ahogado. Han sido diferentes gremios, pero en el fondo, ¿cuál es el objetivo del gremio médico, del gremio de los profesores, de los transportistas, de los mismos policías? Lo que quieren es que Juan Hernández se vaya del poder. Esa es la realidad, porque la situación está insostenible. La gente no puede comer, no tiene acceso a la comida, no tiene acceso al trabajo. La cantidad de personas que se ha escapado de Honduras hacia los Estados Unidos no tiene precedentes en la historia. Entonces, el problema es que Juan Hernández está ilegalmente ejerciendo la presidencia, y él lo sabe, pero pretende mantenerse hasta el año 2021, que son las próximas elecciones, igual que lo hizo con las reclamaciones de 2015 y 2016, cuando prometió que no iba a continuar en el poder después del 2018, y nos engañó a todos con una autorización de la reelección que sigue estando prohibida por 2 artículos de nuestra Constitución. Entonces, el meollo del problema, el verdadero problema es Juan Hernández. La gente quiere que se vaya y que se regrese a un Estado de Derecho, que se regrese a la Constitución de la República. Y esto no es una lucha partidaria, es una lucha general, de país. Ya. Bien, Salvador, me tengo que ir. Muy valiosa tu participación, por supuesto, desde el punto de vista de la oposición, Salvador Narrala dándonos todos sus puntos. Escuchamos también a Ligia Ramos desde el ámbito de la salud. Finalmente, la voz que falta aquí es la del gobierno, la de Juan Orlando Hernández, o la de quien él designe.
¿no? Me extraña, me llama supremamente la atención que la oposición, a quien acusan de estar incentivando y promocionando caos, a Ligia Ramos, que la vinculan con el Partido Libre, ella lo desmiente y habla de la auténtica lucha que están buscando, tengan cara para estar aquí. Pero el gobierno, que dice tener toda la razón y que todos los demás son los malos, no de cara aquí. Eso es lo que más me llama la atención. O sea, en un tema de transparencia, ¿no? En un tema de transparencia, nada más. Fíjense ustedes, yo escuché a Ligia Ramos, le pregunté a Salvador Narrala, lo escuché, lo mismo hago con el gobierno. ¿Por qué no? No sé, ¿por qué no? No sé. Salvador, me tengo que ir, te mando abrazo y gracias. Sí. Estamos muy al pendiente, estoy al pendiente, por supuesto. Repite esa parte donde Hernández dice que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Eso quiere decir que va a matar. Muchas gracias, buenas noches. Ojalá que no, Salvador, ojalá que ojalá no, claro. que no te equivoques. Ojalá. Bueno, Salvador Narrala, ex candidato a la presidencia de Honduras, en vivo de Tegucigalpa, me acompañó con este tema. Voy a estar al pendiente, por supuesto, de lo que ocurre en Honduras, pero